Yo nací en Bogotá, mi familia es emigrante. Mi papá nació en un pueblito del sur de Italia y mi mamá nació acá, pero sus papás son italianos. Mi abuela es de un pueblito del sur y mi abuelo es de Milano del norte. Mi papá y mi mamá se conocieron en Bogotá porque mi papá estudió relojería y estudió gemología en Italia y se vino muy joven porque tuvo una oferta de un señor que vendía relojes Omega, un suizo. Entonces, ese fue el trabajo que encontró en Bogotá cuando se encontró con mi mamá en un baile italiano que se llama La Tarantella, que él organizó, y ahí se conocieron. Y todas las parejas que estaban ahí, que bailaron ese baile, todas se casaron. En mi casa, muchos relojes. Mi papá me regalaba relojes, incluso me regaló un reloj que iba al revés. Entonces los relojes para mí son muy importantes y recuerdo como ese amor nuestro hacia los relojes y la estética de esos relojes que yo apreciaba mucho de niña. Luego mi mamá, ella estudió Derecho, pero ella siempre estuvo en la casa con nosotros y mamá es una lectora tremenda, sobre todo de novela policíaca y de novela histórica. Entonces mi mamá leía Agatha Christie y a mí me fascinaba todo esto de los indicios y de llegar al final de la historia. Y entonces nos leía cuentos de todas partes del mundo. Teníamos una colección de cuentos de todas partes del mundo y por la noche mi mamá nos leía esos cuentos. Y mi hermano se dormía y yo le decía, ¿pero por qué? Si él se duerme antes, ¿por qué no me sigue contando a mí? Y ella decía, no, porque después me toca repetir. Y recuerdo con emoción el día que ella me enseñó a leer y yo empecé a entender que la lectura era como meterse dentro de un mundo distinto solamente a través de las letras. Eso a mí me emocionó de una manera increíble y mi amor a los libros se lo debo a mi mamá. Yo no me acuerdo la librería cuál era. Me acuerdo que íbamos caminando y yo veía ese estante lleno de libros y mi mamá me dijo, entremos. Y me dijo, escoja un libro. Yo decía, ¿cómo así que escoja un libro? Si acá hay un montón, escoja un libro. Y yo escogí De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Y mi mamá me lo compró y me dijo, es suyo. Y yo, me parecía increíble que uno fuera a un sitio, comprara libros y se pudiera quedar con ellos. Entonces, esa experiencia de haber comprado el libro para mí fue, junto con la de aprender a leer, creo que muy importante para lo que iba a ser, es que ya era la relación con los libros y con el mundo de la lectura. Pues a mí me gustaba ir al colegio. Sí, nerda desde el principio. Me gustaba ir al colegio, no me gustaba estudiar todo, pero estudiaba todo. Mi hermano me decía la cincuentó. Yo le decía, no me digas así. De chiquita, pues, me gustaba la biología. Y yo decía, yo voy a estudiar esto, pero porque cuando estudié los peces y la clasificación de los peces, y me dijeron que la ballena era un mamífero, yo decía, pero ¿cómo va a ser un mamífero? Si nada igual que los otros, y que respiraba distinto, y que tenía, y que le daba de comer a sus hijos distinto. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Entonces la idea de que las clasificaciones que uno veía normalmente no eran las clasificaciones que si uno profundizaba más sobre el asunto podía entender. Yo decía, voy a estudiar esto, porque en lo que veo no es lo que es, sino hay que ir más allá, buscar más allá para entender cómo es que son las cosas de verdad. Hasta que vi filosofía
Y entonces dije, no, esto es como la biología, pero abarca todos los temas. Entonces, esa búsqueda de que uno lo que ve, si uno profundiza más, entiende el mundo de otra manera. Yo era lo que quería hacer de por vida. Decidí estudiar filosofía, pero yo creo que me pasó lo que le pasa a muchos de mis estudiantes, que el papá les dice, pero ¿de qué va a vivir? Si usted estudia filosofía, ¿cuál va a ser la posibilidad suya de laboral? Entonces, en ese momento, me tocó entrar a Derecho. Duré 3 meses y dije, no, esto no es lo mío. Yo lo que quiero es estudiar filosofía. Y en aquel momento, el director del colegio italiano era una persona a la que yo quise mucho, que era el profesor Carlo Federici. Él era un matemático de la Nacional. Y yo le dije, profe, no puedo estudiar filosofía porque ¿de qué voy a vivir? Entonces él le dijo, papá, la filosofía es la mamá de todas las ciencias, ella puede hacer lo que quiera con eso. Bueno, el caso es que mi papá dijo, sí, estudie filosofía, y entré a filosofía a la Javeriana, y en ese entonces estaba la casita de la filosofía ahí cerca del Parque Nacional. Desde ese momento se construyeron no solamente todo lo que pude aprender, sino aparte mi familia, una cantidad de afectos con mis compañeros, y todos las personas que conocí son mis amigas y son mis amigos que me han acompañado desde entonces. Conocí a mi esposo acá, entonces mi vida desde ese entonces ha sido de alguna manera, o se ha configurado en el espacio de la universidad. La filosofía se hace con los amigos también. Y uno, si uno se queda con lo que uno sabe sin contrastarlo con otros, se vuelve un saber estéril. Entonces lo que estudiábamos, lo hablábamos, y la filosofía en realidad es una forma de vida. No es solamente algo que uno hace en el aula, sino que yo me acuerdo, uno iba al café y seguía hablando de las clases. Íbamos a la tienda javeriana y seguíamos hablando de filosofía, y como que había un flujo directo entre las clases y la vida. Y también los profesores, seguíamos hablando. Entonces la filosofía es como, una vez que a uno lo toca la filosofía, ya uno no puede salir de ahí. Yo hice mi tesis en Leibniz, que es un filósofo moderno. Entonces salgo de hacer ese trabajo de grado y me voy para Italia, y allá empiezo a trabajar estética. Empiezo a ver cómo la filosofía se conecta con el arte, con la literatura, y cómo es una forma de pensar híbrida. Es decir, cómo se piensa con el arte, cómo se piensa con la literatura. Luego de estar allá, me devolví a Colombia, y acá trabajé en colegio. Trabajé en 2 colegios. Ese recuerdo no lo tengo muy vivo, pero estaba yo en la playita de la universidad trayendo a los estudiantes a algo. No me acuerdo qué era. Y me encontré a Gustavo Quirós. Entonces él me dijo, después de muchos años de no haberlo visto, me dijo que ellos en ese momento en la facultad estaba un decano que se llamaba Manolo Domínguez, y ese había hecho un núcleo de estética. Entonces él me dijo, ¿por qué no viene? Y yo dije, pues bueno, yo vengo. Y ahí otra vez volví a engancharme en la universidad. No tenía trabajo acá, pero empecé a trabajar con ellos en el grupo de estética, en el núcleo de estética. Y ese núcleo después se volvió grupo de investigación, y después ya lo asimiló otro grupo. Y ahí trabajamos un montón, y ahí empecé a trabajar de horas en la universidad.
yo tengo medio tiempo. Y el padre Vicente me dijo, sin doctorado nunca va a tener un tiempo completo, me dijo así. Y yo dije, bueno, pues hagamos el doctorado. Entonces pedí un préstamo condonable en la universidad y bueno, fueron años en los que solo escribir y estudiar y escribir en la tesis doctoral. En la casa tenía el computador y yo había hecho backup de la tesis doctoral y había puesto las memorias al ladito del computador. Pues me han robado el computador y las memorias todas. Menos mal, yo no sé, eso yo creo que fue de verdad un milagro porque hacía un mes mi tutor, que es Alfonso, me había dicho, sabes que yo creo que hay que hacer un backup de tu tesis en el computador de la universidad de él. Y yo dije, ¿será? ¿Será? Menos mal, porque si no, a este punto y hora, yo ¿cómo reconstruyo todo? Me tocó reconstruir un mes, pero 3 años de trabajo hubiera sido absolutamente imposible. Si no, no había tesis y no estaba acá hablando con ustedes aquí. Me dieron el tiempo completo y ahí pues ya empecé a trabajar pues en la facultad de lleno y pues bueno, ahí estuve dando clases y aprendiendo de los estudiantes un montón. Y ahí aprendí mucho de los estudiantes, pero también de las estudiantes aprendí un montón porque yo digo, gracias a ellas, había colegas mías, mujeres y amigas mías que trabajaban en la facultad, pero de las estudiantes aprendí que la mujer tiene que encontrar un lugar en la filosofía y que no es tan fácil. La filosofía, digamos, en general ha sido hecha por hombres. Y entonces ahí de ellas aprendí que ellas estaban buscando su lugar y que eso era algo que había que hacer activamente. Siempre me habían propuesto la dirección de carrera, yo había dicho que no. Y bueno, hasta que dije, bueno, está bien. Y preciso me tocó la pandemia. Yo soy una profesora, fundamentalmente. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo me va en este cargo, pero no me imaginé jamás que me fuera a tocar con la pandemia y sobre todo contener a los estudiantes en un momento en el que tocó reaccionar rapidísimo a ver cómo se daban las clases. La universidad reaccionó bastante rápido y a la siguiente semana todos los profesores estábamos dando clase y yo decía, era como lanzar una pelota al vacío porque los estudiantes no prendían la cámara, entonces era difícil, pero mantener la atención, sobre todo porque uno entraba a las casas de ellos, uno veía las casas, veía cuando la familia se enfermaba de COVID, fue supremamente duro, pero se construyó como comunidad de otra manera. Yo escribo toda la clase, yo escribo toda la clase la escribo, es decir, antes la escribía a mano y ahora la escribo en el computador, pero si tengo 2 horas escribo todo lo que voy a decir, tratando de elaborar los temas para que sean comprensibles por los estudiantes. Yo al principio sentía que yo iba a clase y eso era como si yo tuviera una cancha enorme y que yo tuviera que tapar todos los goles en una cancha enorme y sin saber para dónde tirarse uno como los arqueros, porque yo decía, ¿y qué me van a preguntar? Pero entonces me extra preparaba y sigo así.
no se me ha pasado, aunque ya soy más tranquila en las clases. Al principio era, yo tengo que estar lista para cualquier pregunta. No, uno no tiene que solo preparar clases, sino estar preparado para la clase. A uno, ¿qué es lo que lo hace en la vida? La red de afectos que tiene. Y yo creo que la universidad le ayuda a uno a eso. Creo que la javerianidad es como configurar una red de afecto, no solamente profesional, sino de afectos. Y esa red de afectos, como esa malla que lo sostiene a uno en la vida que es tan difícil y que si no hay esa red, ¿qué vale? ¿Cierto? La vida, ¿qué es eso? Es una red de afectos. Y eso me ha dado la universidad.